Bienvenido, mi querido hermano, que Dios lo bendiga. Una vez más, bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde estamos estudiando la palabra de Dios conforme a lo que Él dice. Hemos estado estudiando, querido hermano, las últimas dos lecciones sobre la segunda venida de Cristo y también, querido hermano, sobre la muerte y la resurrección. Y hemos aprendido, querido hermano, que Cristo ha prometido que un día Él va a regresar a esta tierra y viene con un propósito, querido hermano. Como he estado estudiando, querido hermano, durante todas estas lecciones, querido hermano, todo tiene su final, todo tiene su propósito. El Señor nos ha enseñado todas estas cosas y nos ha dado todas estas doctrinas con el propósito de enseñarnos a nosotros su deseo, su voluntad. Y qué es lo que el Señor quiere cumplir con cada uno de nosotros. Espero, querido hermano, que ustedes se han debilitado en estos estudios, que han aprendido y que el Señor ha tocado su corazón para ver el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Querido hermano que me están escuchando, estos son temas de gran importancia. Son temas, querido hermano, que resultan o en vida eterna o en muerte eterna. Querido hermano, la última lección que estudiamos sobre la muerte y la resurrección, y estudiamos, querido hermano, que aquellos que han muerto en Cristo Jesús tienen una tremenda esperanza, una esperanza bella. Una esperanza, querido hermano, que cuando Cristo Jesús vuelva, van a resucitar y nunca más van a dormir, nunca más a morir, ni tampoco sus seres queridos. El Señor nos enseña a nosotros claramente, querido hermano, que Dios tiene un propósito, querido hermano, para sus santos. Que el Señor no desea que nosotros sigamos viviendo en un mundo, querido hermano, lleno de pecado. En esta tarde, querido hermano, vamos a estudiar sobre algo, querido hermano, bien importante. El milenio y el fin del pecado. Necesitamos entender, querido hermano, que si el Señor nos ama, nos quiere, querido hermano, con un amor, querido hermano, que jamás nosotros vamos a poder entender. Pero el Señor ha prometido, querido hermano, que la aflicción no se va a levantar una segunda vez. El Señor ha prometido, querido hermano, que todo aquí tiene su final. Específicamente el pecado, querido hermano. Esto no es la manera que Dios desea que nosotros llegamos a vivir. El Señor nunca planificó que nosotros llegamos a vivir de la manera que estamos viviendo. El Señor nunca quiso, querido hermano, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, el dolor, el lloramiento. Eso nunca fue plan del Señor. Pero lamentablemente nosotros hicimos la decisión de entrar en el pecado. Y con esa decisión entramos en las consecuencias, querido hermano, que se tenía que pagar. Recuérdate, querido hermano, que la paga del pecado es la muerte. Y porque nosotros hemos hecho la decisión, estamos en eso. Pero el Señor ha prometido, querido hermano, que el pecado se va a terminar. El sufrimiento, el dolor. El diablo, querido hermano, tiene su fecha de muerte. Es establecido en su palabra. Y en esta tarde, querido hermano, vamos a estudiar sobre el milenio, qué pasa, querido hermano, en el milenio y cómo es que el pecado por fin será destruido. Querido hermano, vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor porque tenemos la esperanza no simplemente de la vida eterna, pero también tenemos la esperanza, querido hermano, que este sufrimiento, este dolor, esta muerte, estos pecados que hermanos tienen, querido Dios, tiene su final. Que un día, Señor, todo esto se va a terminar. Te pedimos, Señor, por el don del Espíritu Santo, que tú nos dejas a nosotros la sabiduría, el entendimiento para comprender estas palabras. Y una vez más, te pido, Señor, pongas tus palabras en mi boca, querido hermano. Querido Dios, estos son tus enseñanzas, no son las mías. Y quiero, querido hermano, que mis hermanos entiendan claramente el deseo que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por Cristo Jesús. Amén. El milenio y el fin de pecado. Como estamos estudiando, querido hermano, todo tiene su fin. Sabemos, querido hermano, que pecado, como hemos estudiado, es la transgresión de la ley de Dios. Y hemos estudiado, querido hermano, que la ley de Dios es importante. Es el carácter de Dios. Es, querido hermano, como Dios desea que nosotros llegamos a vivir. Pero lamentablemente en Génesis capítulo 3 leemos, querido hermano, que porque nuestros primeros padres hicieron la decisión, querido hermano, de pecar, nuestra naturaleza cambió. Y ahora en vez de ser, querido hermanos, personajes que estamos buscando a Dios, somos personajes que corremos de Dios. No somos personajes que obedecemos a Dios, sino que somos personajes que desobedecemos a Dios. Pero Dios nos da a nosotros la oportunidad de arrepentirnos, de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y de recibirlo a Él como nuestro Dios. Pero lamentablemente, querido hermano, muchos no van a hacer esa decisión.
Y Dios, querido hermano, siendo un Dios de amor, siendo un Dios, querido hermano, que quiere que nosotros no seamos engañados en nada, nos da a nosotros, querido hermano, la lección del milenio y el fin del pecado. Nos deja saber, querido hermano, los resultados de todos aquellos que rechazan al Señor, que desean seguir en el pecado. Porque hay consecuencias a eso, querido hermano. Empezamos nuestro estudio en Nahum capítulo 1, versículo 9, que dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Nota, querido hermano, que aquí es una promesa. Él hará consumación. En otras palabras, Él va a destruir el pecado. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Significa, querido hermano, que Dios va a tumbar el pecado solamente una vez. Una vez. Cuando Dios haga la decisión de terminar todo esto, no se va a levantar el pecado una segunda vez. La fornicación no se va a levantar una segunda vez. Cuando Dios termina, es que esto se va a terminar por toda la eternidad. Cuando tú has hecho la decisión de rechazar a Cristo Jesús y tú has hecho la decisión de caminar en pecado y rechazarlo a Él como tu Salvador, esta es la única esperanza que te queda. A todos aquellos que rechacen al Señor, la consumación viene. Porque el Señor ha prometido que el pecado no va a seguir. Hay que entender claramente, el Señor no tiene deseo que nadie se pierda, pero Dios no va a hacer la decisión por nosotros. Estas son cosas que Dios le explica. Dios te trae sabiduría, te da entendimiento sobre estas cosas. Pero la decisión final siempre va a ser tuya. Pero espero, querido hermano, que Dios ha tocado su corazón y que entiendan claramente lo que vamos a estudiar hoy y vean claramente que el Señor no es un hombre que mienta. Cuando el Señor dice que esto será cumplido, podemos estar 100% seguros que esto es exactamente lo que el Señor será. Él hará consumación. La palabra de Dios dice en San Juan 5:29, los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estudiamos, querido hermano, en nuestro tema anterior sobre lo que pasó con aquellos que han muerto en Cristo Jesús, como ellos van a resucitar, van a ponerse lo incorruptible, van a ser inmortal, ellos van a vivir eternamente con Cristo Jesús y cuando ellos resucitan, ellos nunca van a morir. Pero aquí, querido hermano, también el Señor nos deja saber lo que hicieron lo malo, los que rechazaron a Cristo, los que siguieron el pecado, tienen una resurrección también, pero es una resurrección de condenación. No es una resurrección, querido hermano, que nosotros vamos a desear estar en. Esta es una resurrección que nosotros queremos evitar y podemos evitarlo en aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 nos dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle glorias, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nota, querido hermano, que el Señor nos dice a nosotros, el primer mensaje de los 3 ángeles que hemos estudiado en el pasado, dice darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Necesitamos entender, querido hermano, que la manera en la cual Dios decide si tú eres uno de Él o si tú eres uno del enemigo, es básicamente por un juicio. ¿Qué es un juicio? Bueno, cuando nosotros hemos ido a la corte o hemos visto algo de la corte en la televisión, sabemos, querido hermano, que hay, querido hermano, en la corte se decide si alguien es culpable o inocente. So, básicamente el juicio, querido hermano, que Dios está haciendo, querido hermano, es para decidir si tú eres un hijo de Él o si tú eres un hijo del enemigo. Ahora, querido hermano, basando en qué, querido hermano, es que este juicio se hace. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nota, querido hermano, que el juicio, querido hermano, está basado en los hechos de nosotros. Están basados, querido hermano, en las decisiones de nosotros. Está basado, querido hermano, en lo que nosotros hemos escuchado y qué es lo que nosotros hicimos con lo que escuchamos. La palabra de Dios dice, querido hermano, que hay dos personajes, querido hermano, en este mundo. Hay aquellos, querido hermano, que oyen la voz de Dios y que lo hacen, que es el personaje sabio, y el insensato, querido hermano, es aquel que oye la voz de Dios, pero no la hace. Nuestros hechos
Lo que nosotros hacemos, por qué lo hacemos, cuándo lo hacemos, es el juicio, querido hermano. Dios no está decidiendo nada de esto, querido hermano, conforme a Él. Dios no le ha dejado a nosotros su palabra. Dios no le ha dejado a nosotros sus mandamientos. Y a Él ahora nos dice, decide a quién tú vas a servir. Y basado en lo que nosotros hemos hecho la decisión de ser, es exactamente como nosotros vamos a ser juzgados. Dios es justo, querido hermano. Y Dios no va a llevar a una persona a la condenación simplemente porque Él lo decide. Y tampoco, querido hermano, va a salvar a un personaje porque Él lo ha decidido. Eso de predestinación no existe. Dios no decide quién va a estar en el cielo y quién va a estar en el infierno. No. Según la condenación es basado en tus hechos. Según la salvación, basado en tus hechos. El juicio es lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho y qué es lo que tú has hecho con lo que Dios ha dicho. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Una vez más, querido hermano, Dios trae todo obra de nosotros. Lo que nosotros hemos hecho en público, lo que nosotros hemos hecho en secreto. Pero Dios no trae absolutamente nada en juicio a menos que tú no lo has dicho, a menos que tú no lo has hecho, a menos que tú no lo has pensado. Básicamente cuando tú te paras al frente del Señor, tú le estás dando a Él, le estás dando, querido hermano, lo que tú has hecho en tu vida. Cuando el Señor te pregunta a ti cómo tú has vivido, básicamente, ese es el juicio. Y conforme a lo que tú has hecho o no has hecho, a Él va a decidir si tú vas a estar en la condenación o si tú vas a entrar a la vida eterna. ¿Me doy a entender aquí, hermano? Es importante que nosotros llegamos a entender que esto no es algo predestinado. Esto es algo que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la decisión. Conforme a lo que Dios nos ha enseñado, conforme a lo que nosotros hemos hecho, ese es el juicio. El juicio no está basado en absolutamente nada más excepto las decisiones de nosotros. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. El milenio, querido hermano, es algo que es estudiado en Apocalipsis capítulo 20. El milenio, querido hermano, empieza, querido hermano, cuando Cristo Jesús vuelve. Nota, querido hermano, que aquí en versículo 5 nos dice que los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Quién son los otros? Bueno, querido hermano, cuando Dios viene, cuando Jesucristo vuelve, hemos leído, estudiado que ellos serán llevados a las nubes y ellos van a ser llevados con Cristo Jesús al cielo. Y por 1000 años, querido hermano, ellos van a estar ahí. Y hasta que no se cumplen los 1000 años en el cielo, los otros, los que han rechazado a Cristo Jesús, no van a vivir. Estos son los personajes que van a estar en la segunda resurrección, la resurrección de la condenación. La palabra de Dios dice, nota aquí hermano, en Apocalipsis capítulo 20, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿No? ¿Qué significa esto aquí, hermano? Un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Y lo que hizo que prendió el dragón, el cual nosotros conocemos como Satanás. Ahora, ¿qué significa todo eso? Bueno, querido hermano, en estos tiempos, durante cuando Cristo Jesús lleve a su gente en el cielo, querido hermano, ya los justos, los santos, querido hermano, han sido llevados con Cristo Jesús. Lo único que quedan aquí, querido hermano, son aquellos que rechazaron a Cristo Jesús. Pero según la palabra de Dios, querido hermano, ellos no van a estar vivos, ellos van a estar muertos. Ellos no van a resucitar hasta que Cristo no vuelva una tercera vez, que es al final de los 1000 años. Pero el dragón, que es Satanás, quedará aquí. ¿Y por qué, querido hermano, es que él va a estar con una cadena? ¿Por qué es que va a estar prendido? Bueno, querido hermano, porque él ha pasado los últimos 6000 años tentando, molestando y buscando al hombre que llega a ir al pecado. Pero por estos 1000 años no va a tener a nadie para tentar. No va a tener a los santos para tentar, porque ellos van a estar en el cielo, los otros van a estar muertos. Básicamente por 1000 años, Satanás, que está acostumbrado a estas cosas, no va a tener la oportunidad de hacerlo.
Básicamente, Él no va a tener a nadie para tentar, nadie para molestar. Por 1000 años, Él va a tener 1000 años para pensar lo que Él ha hecho en los últimos 6000 años. Todo el sufrimiento, todo el dolor que Él ha causado. Nota aquí, hermano, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Nota aquí, hermano, que después de los 1000 años, hermano, él va a ser soltado, vamos a decir. Y hay una razón, querido hermano, por qué va a ser soltado, por qué es que Satanás va a poder engañar más después. Pero vamos, querido hermano, ¿qué significa el abismo? ¿Qué significa el abismo, querido hermano, cuando habla, querido hermano, que él arrojó al abismo? En Isaías capítulo 6, versículo 11, en visión, nota, querido hermano, lo que Isaías escribió, querido hermano, de lo que va a pasar cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades están asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y en la tierra esté hecha en un desierto. Cuando, querido hermano, Cristo vuelva, estas cosas van a estar, el mundo va a estar deshecho de los hombres. ¿Por qué? Los santos van a estar en el cielo y los otros van a estar muertos. Ellos no van a estar en su casa, no va a haber ningún ser viviente. La razón por el, querido hermano, que la tierra va a estar hecha como un desierto es que cuando Cristo Jesús vuelva, la naturaleza, querido hermano, va a cambiar. Van a haber, querido hermano, terremotos, van a haber gran cosas cuando Cristo Jesús venga. Pero también antes de eso, querido hermano, por los desastres naturales que están pasando hoy en día por consecuencias de pecado, como los terremotos, los huracanes, todas estas cosas que están pasando hoy en día, esta tierra, querido hermano, se está cayendo y cayendo más y más, se está destruyendo más y más. Aquí Isaías ve, querido hermano, cómo es que esta tierra va a estar, querido hermano, en los tiempos que Cristo Jesús vuelva. También, querido hermano, Jeremías recibió una visión de estos días. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo no se habían ido. Nota, querido hermano, que Jeremías aquí está viendo la condición que se va a encontrar, querido hermano, después que Cristo vuelva, después que Cristo lleva a sus santos al cielo, y lo que va a pasar con esta tierra. Esta tierra, querido hermano, va a aparecer pero destruida, como que no se puede vivir. Pero los que han rechazado a Cristo Jesús quedaron en su tumba, y los que están vivos cuando Cristo Jesús vuelve, ellos van a morir por la gloria de Cristo Jesús. Esta tierra, querido hermano, va a ser destruida. Esta tierra, querido hermano, no va a parecer, querido hermano, como que si nunca había sido criada. Jeremías capítulo 4, Jeremías sigue con la visión que el Señor le está dando. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Bien importante, querido hermano. Hoy en día, querido hermano, hay gente, querido hermano, que se gozan de sus mansiones, de su carro, de su negocio, querido hermano, que están conectados con todas estas cosas. Pero, querido hermano, que según la palabra de Dios, todas estas cosas serán destruidas. Estas cosas no seguirán. Por eso es que el Señor dice, no pongas tus tesoros en esta tierra, porque estas cosas, querido hermano, pasarán. Todos los deseos de este mundo van a llegar a su fin. Y así es que el Señor nos va a dejar saber. Pero nota aquí, hermano, lo que el Señor también dice, que pero no la destruiré de todo. En otras palabras, querido hermano, el Señor la dejará como está por estos 1000 años. Porque algo bien importante va a pasar después de los 1000 años. Algo bien importante, querido hermano, que es necesario que nosotros llegamos a entender, porque esto no es lo final. Esto es el principio del final. Pero algo hasta más importante, que hermano, del fin del pecado, que hermano, regresará. Y esto será nuestro último tema. Estén con nosotros, querido hermano, porque esto es un tema bello, bello. No se lo pierdan. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia y ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Nota, querido hermano,
que durante los 1000 años, mientras Satanás está aquí, con su cadena, que no puede tentar a nadie, frustrado porque él está aquí viviendo, pensando por 1000 años todo lo que él ha hecho. Mientras, querido hermano, los santos están en el cielo, querido hermano, ellos están, querido hermano, juzgando. Ellos, querido hermano, están buscando, que están mirando, querido hermano. Porque nota, querido hermano, el Señor claramente dijo que no todo el mundo que dice Señor, Señor entrará al reino del cielo. Recuérdate, querido hermano, que uno de las señales de los últimos días serán, querido hermano, que van a haber muchos personajes que disfrazan la piedad, que se parecen santos, que parecen líderes religiosos, pero que no son. Durante esos 1000 años, querido hermano, van a haber muchas preguntas. Muchas preguntas de por qué no llegó por qué no está en el cielo. Y durante esos 1000 años, el Señor nos va a dar a nosotros la oportunidad de ver cómo que Él juzgó y cómo Él trabajó con todo aquello que lo rechazaron. Porque nosotros necesitamos entender que Dios es un Dios justo. Él es un Dios que no trae venganza. Él no es un Dios que no permite que alguien entre simplemente por su propia voluntad, por sus propios deseos. No, el Señor nos va a enseñar a nosotros claramente que la razón por la cual muchos están aquí y no están en el cielo con ellos, y nos va a enseñar claramente, querido hermano, cómo ellos han vivido. Recuérdate, querido hermano, que en el juicio, querido hermano, es que los libros se han abierto. Y básicamente los libros de nuestras vidas se van a abrir delante del Señor y nosotros vamos a ver claramente cómo algunos han vivido. Los santos, querido hermano, ya han sido juzgados. Ya, querido hermano, la razón por la cual tú estás en el cielo es porque el Señor te ha perdonado, te ha limpiado de toda maldad y te ha transformado. Ya tú estás en el cielo por victoria. Pero los que están aquí, querido hermano, todavía necesitan recibir su paga. Y el Señor quiere que nosotros llegamos a entender, querido hermano, que el juicio que Él ha traído sobre nosotros no es un juicio, querido hermano, como se encuentra aquí hoy en día, que mucho, querido hermano, tú puedes pagarle a un personaje y ellos dan un voto por ti simplemente porque tú les pagaste, o que la gente puede ganarse esto o lo otro. No, el Señor quiere dejarnos saber que todo lo que ha hecho, todo el juicio está basado en las acciones de estos personajes. Y aunque nosotros podamos pensar que esta gente son santas, el Señor nos va a enseñar a nosotros claramente que aunque ellos parecían santos, en realidad en su corazón no lo eran. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Ellos están en el cielo, los santos están en el cielo durante todo este tiempo. Ahora, querido hermano, cuando estos 1000 años se terminan, algo bien importante empieza. Y todo esto, querido hermano, podemos verlo en Apocalipsis capítulo 20, querido hermano. Aquí, querido hermano, es que nos explica, querido hermano, básicamente el fin del pecado. Nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, o no sabéis que hemos de juzgar los ángeles. Aquí Pablo está explicando, querido hermano, que nosotros vamos a tener un propósito. Por esos 1000 años, querido hermano, no es simplemente que vamos a estar en el cielo, querido hermano, haciendo nada. Todo no se ha acabado. Esos 1000 años, querido hermano, que estamos en el cielo, querido hermano, no significa que ya esto se ha acabado. Una vez más, ese es el principio del final. Lo que estamos haciendo, querido hermano, porque todavía queda pecado. Recuérdate, querido hermano, que el santuario, querido hermano, en Daniel capítulo 8, versículo 14 dice, querido hermano, y será el santuario limpiado de pecado. Todavía, querido hermano, está querido hermano, esa limpieza de pecado. Pero nosotros como los santos, querido hermano, van a estar ahí juzgando a aquellos, querido hermano, que no vivieron bien y van a ver, querido hermano, claramente que Dios ha sido justo en todo lo que ha hecho. La nota, querido hermano, ahora se acaban los 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su presión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de las cuales es como la arena del mar. La nota que cómo es que Satanás es soltado. Bueno, querido hermano, porque en ese entonces, cuando Cristo Jesús vuelva por tercera vez, todos aquellos que lo rechazaron serán resucitados. Esa es la segunda resurrección. Y la razón por la cual Satanás vuelva a engañar es porque él ahora tiene a personajes a engañar. Nota, querido hermano, que en los 1000 años que él tuvo, él no dejó de ser Satanás. Él siguió siendo Satanás. Y el primer momento que él tiene de engañar a alguien, él empieza rápidamente con lo que es él. Satanás, podemos ver, querido hermano, que Satanás, querido hermano, es un personaje que no va a cambiar.
1000 años tuvo, querido hermano, que él no lo puso a hacer, pero la primera oportunidad que él tiene para engañar, vuelva a hacer lo mismo que él ha sido por estos últimos 6000 años. So, podemos ver, querido hermano, que el juicio que el Señor tiene contra Satanás, contra su enemigo, es un juicio justo. Y básicamente lo podemos ver por las acciones mismas de él. Porque él ha hecho la decisión que el momento que tiene para engañar, se levanta a engañar, a hacer lo mismo. ¿Para qué? De reunirlo para la batalla. ¿Contra quién? Contra el mismo Dios. La batalla con Dios nunca termina para Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Y aquí, querido hermano, podemos ver dónde se termina el pecado. Y lamentablemente, querido hermano, termina con el Señor mandando el fuego sobre todo aquello que lo rechazaron, incluyendo a Satanás, sus demonios y también a todos que rechazaron al Señor. Y nota, querido hermano, por qué fue que ellos murieron. Murieron, querido hermano, porque ellos nunca cambiaron. Ellos fueron a atacar, querido hermano, la tierra santa. Ellos siguieron su batalla contra el Señor. Y el Señor por fin tuvo que terminarlo. Es algo triste, querido hermano, y es algo, querido hermano, que se puede evitar, porque el Señor nos da a nosotros la oportunidad de evitar estas cosas. Querido hermano, acepten a Cristo Jesús, porque Él no desea que nadie llegue a este momento. Malaquías capítulo 4, versículo 1 nos dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá la abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La raíz, Satanás; la rama, todo aquello que lo siguen. Y nota, querido hermano, que no quedará absolutamente nada de la memoria de ellos. Aunque nosotros, querido hermano, vamos a seguir viviendo, los santos van a seguir viviendo, todo aquello que rechacen al Señor serán destruidos y no quedará absolutamente nada de ellos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debes vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El Señor nos está advirtiendo a nosotros, querido hermano. Nos está advirtiendo, querido hermano, que el pecado será terminado. Y nos está dando a nosotros la oportunidad de rechazar el pecado y aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador para ser perdonado y ser limpiado. Porque esta es, querido hermano, los resultados. Esta es la paga del pecado, la muerte. Y esta muerte, querido hermano, es la segunda muerte. De esta nadie va a resucitar. La primera muerte, querido hermano, es conocida en la Biblia, querido, como un sueño. Pero esta muerte, querido hermano, es eterna. De esta nadie va a resucitar. Cuando el Señor por fin termina el pecado, es que el pecado ha terminado. Esto no va a seguir. Cuando el Señor viene por tercera vez y manda su fuego sobre todo aquellos que han pecado, es que todo esto, querido hermano, será acabado. El pecado, no va a haber Satanás, no va a haber demonios, no va a haber nadie, querido hermano, que va a rechazar al Señor. Pero algo bien importante también va a pasar. Porque ese es el final del pecado, pero el principio de algo bien glorioso. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Dios es amor, querido hermano. Querido hermano que me están escuchando, esto es algo bien solemne, bien sagrado, bien importante, querido hermano, que nosotros llegamos a entender la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros para que nosotros nos escape de estas cosas. Estas cosas están escritas, van a ser cumplidas, porque Dios no miente. Cuando Dios promete, Dios cumple. Pero Dios no desea que nadie se pierda. Por favor, mis queridos hermanos, si no han recibido a Cristo Jesús como Salvador, abren su corazón a su amor. Él no desea que ninguno de nosotros pasemos por lo que va a pasar, pero esto sí va a pasar. Oremos.
Querido Dios, gracias Señor por darnos a nosotros estos consejos y por enseñarnos a nosotros lo que va a pasar. Te pido Dios que todo lo que me están escuchando, que todo lo que están recibiendo estos estudios, que ellos puedan hacer la decisión de aceptar a Cristo Jesús como Salvador y escaparse de estas cosas, porque tú no tienes deseo que ninguno de ellos mueran. Querido Dios, bendícelo, fortalézelo y guíalos siempre por Cristo Jesús. Amén. Querido hermano que me están escuchando, la última lección que vamos a estudiar es una lección bella. Porque como le dije, el pecado va a terminar, ese es el final. Pero lo que viene, querido hermano, es el principio de la eternidad y no se lo quieren fallar. Que Dios lo bendiga.